El dinosaurio. Autores de nuestra tierra. Recibimos esta tarde a Pablo J. Díaz Tenza, natural de Aspe, Alicante, maestro y que actualmente imparte formación en liderazgo en posgrado. En el año 2017 publicó su primer libro, Hacia una nueva escuela, donde reflexionaba sobre las posibilidades que encierra la educación en nuestros días. Acerca de esta temática ha publicado también artículos en diversas revistas digitales. Entre la vid y el cielo, el motivo por el cual visita esta tarde nuestro dinosaurio es su primera aproximación al género de ficción histórica. Esta novela es fruto de un largo y exhaustivo proceso de revisión de las fuentes que recogen los acontecimientos que marcaron el comienzo del siglo XVII en la villa de Aspe. Aquel día despertó con el sueño impregnado en la retina. Era uno de esos sueños de los que uno nunca querría salir. Aquellos por los que te esfuerzas enormemente por recordar, pero en cuanto abres los ojos se dispersan como la neblina al paso de la aurora. Apretó fuerte los párpados como para impedir que la luz del sol difuminara las imágenes que trataba de conservar con tanto esfuerzo. Obviamente, su lucha fue en vano, y los rayos de aquel día de Nuestro Señor, de 22 de mayo de 1602, finalmente se abrieron paso a través de sus pupilas, anegando a su paso toda ilusión onírica. Minutos después, trataría sin éxito de narrarle a su mujer la secuencia de sucesos con los que había soñado. Era durante su juventud, pero que hacía tiempo que no le ocurría. Pablo Díaz Tenza, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un placer tenerte con nosotros en el dinosaurio. Autor de Aspe, como comentaba, de Alicante, entre Elche y Novelda, para quien no tenga la ocasión de situar Aspe, aquí entre nuestros amigos del dinosaurio. Y bueno, pues una novela muy interesante, editada por Malbec, editorial de Cartagena, con quien ya hemos tenido una larga relación y hemos traído aquí a nuestro programa a diversos autores de esta editorial y esta aproximación a la historia. Estamos en el siglo XVII, comienzos del siglo XVII, corte del rey Felipe III de España. De hecho, en el 1601 se trasladó de Madrid a Valladolid y bueno, pues una serie de circunstancias históricas pues muy interesantes. Lo primero que nos viene así a la cabeza, Pablo, la fuerza de un pueblo está en sus moradores, ¿verdad? Así es. Bueno, en primer lugar, encantado de estar aquí, de que me hayáis invitado. Efectivamente, una de las cosas, de las ideas principales que desarrollo a lo largo de esta novela, de esta mi primera novela, es precisamente que un pueblo está hecho de sus gentes, de sus virtudes, de sus defectos, de sus vicios también en ocasiones, de sus luchas, de sus intrigas. Y de todo esto hablo a lo largo de esta novela, ¿no? De que al final las preguntas que se hace el hombre, el ser humano, lo que le hace sufrir, su respuesta ante el sufrimiento, pues al final tiene un punto de origen que está en su parte humana, en su parte terrena, pero también siempre con una mirada de trascendencia, ¿no? Yo en mi forma de ver la vida, pues al final yo creo que el hombre tiene un impulso que le hace trascender, que le hace buscar más allá. Y de ahí el hecho de construir estas basílicas que se elevaban hacia lo alto, ¿no? Este deseo del hombre por trascender su humanidad. Uh-huh. 1602, Aspe era un pueblo pequeño y tranquilo. Poco más de 2.000 aspenses transitaban sus calles, de los cuales las 3/4 partes eran moriscos o cristianos nuevos. Lo leemos en tu novela y bueno, pues es una forma de situarnos ante nuestros oyentes, Pablo.
Efectivamente, como decías antes, el comienzo del siglo XVII, que es la época, el contexto histórico en el que se desarrolla esta novela, estas historias, comienzan precisamente este siglo con, pues, el siglo anterior ha sido el siglo de las Américas, ¿no? De la expansión del reino hacia las Américas. Es el siglo de oro en el aspecto artístico. También es el siglo de las guerras imperiales que diezmaron las arcas de los gobiernos. Hablabas antes de Felipe III, pero habría que hablar también de su valido, porque en esta época pues los austrias menores al final delegaron su gobierno los validos, y la decisión de la expulsión de los moriscos pues estuvo en manos del valido de Felipe III. También es el siglo en el que hay esta confrontación entre protestantismo y catolicismo. Esto hizo que se vigorizaran ciertos aspectos de la religión católica, como es el culto a la Virgen María. De hecho, la basílica que se comienza a erigir en esta época, reedificando un templo antiguamente morisco, una mezquita, es precisamente, se hace en honor a Nuestra Señora del Socorro, a la Virgen María. Decías que es un pueblo pequeño, efectivamente. En el siglo XVII contamos que en Aspe tenía unos 2.000 habitantes, más de las 3/4 partes eran moriscos, y unos años antes, los últimos censos indican un 90% de moriscos y un 10% únicamente de cristianos viejos. Esto hizo que la vida en este pueblo fuera algo distinto de en otras partes, por ejemplo en Castilla o en otras zonas de los reinos hispánicos, puesto que aquí la mayor parte de la población era morisca. De ahí uno de los orígenes de esta novela y también de la historia de este pueblo de Aspe es precisamente que con esta expulsión de los moriscos, por temas muy complejos, se incluyen temas religiosos, ¿no? Porque muchos de ellos se convertían solo de forma externa y seguían practicando los ritos islámicos. Muchos de ellos hablaban la algarabía, hablaban otra lengua distinta al resto de la población. También había un tema de envidias, rivalidades fraticidas entre vecinos, entre familiares. También se mezclaron temas políticos con el valido del rey, se mezclaron temas económicos, puesto que los señores que eran los dueños de estas tierras se ingresaron sus arcas todo lo que dejaron los moriscos, y todas estas razones hicieron que finalmente se tomara la decisión de expulsar los moriscos de España, y obviamente también de Aspe, quedándose Aspe, como pueden imaginar los oyentes y los posibles lectores de este libro, de Entre la vida y el cielo, pues se quedó Aspe en un caos absoluto, habiendo perdido pues, la mayor parte de la población. Pues imagínate los cultivos perdidos, la economía totalmente destrozada, las familias partidas, y este es el caldo de cultivo para las historias, las tramas que se van desarrollando en esta novela, Entre la vida y el cielo. Uh-huh. Muchos de los nombres que aparecen han sido tomados de la Carta a Puebla de 1611. Eso también lo leemos en la nota del autor, en la nota previa al inicio ya del libro propiamente dicho. ¿Cuáles son las fuentes a las que has recurrido para recrear la historia, que no deja de ser una recreación histórica, no es una obra fiel a la historia? Efectivamente, eso es una de las cosas que yo soy muy pulcro a la hora de contar cuando hablo de mi libro, y es que es una ficción histórica, y esto quiere decir que una parte de la trama, una parte de los acontecimientos son reales, como es el segundo sínodo diocesano con el que comienza la novela, o la expulsión de los moriscos, la redacción de la Carta a Puebla, el comienzo de edificación del templo, pero estos acontecimientos reales, pues al final están intercalados con una serie de tramas, de relatos, de historias en minúscula, que son ficticios, que son inventados, que son los que yo utilizo para hablar de todos estos temas que quiero hablar. Al final, cuando uno escribe un libro, pues quiere transmitir algo. Yo pues hablo precisamente esto del amor, de la traición, de la vida, de la muerte, de cómo el hombre se enfrenta y cuál es la respuesta del hombre ante todos estos acontecimientos. Me preguntabas por las fuentes consultadas. Pues yo cuando me aproximé a este periodo histórico, debo decir que no conocía mucho sobre la historia de mi pueblo en esta época, y me sorprendió encontrar la gran cantidad de fuentes que existían, de estudios, de investigaciones,
historiadores de este pueblo de Aspe que han hecho un gran trabajo, ¿no? Está pues Cecilio Martínez, está Gonzalo Martínez Español, está Felipe Mejías, muchos otros que me haría pena olvidarme, pero que han hecho un gran trabajo pues estudiando las pocas fuentes que nos quedan, fuentes directas, hay muchas fuentes indirectas, comentarios en notas de los registros del obispado, notas